Muy buenas, hoy un episodio más, un episodio un poco más científico y para ello tenemos la maravillosa compañía de Tío Ganji. ¿Qué tal, Tío Ganji? Bienvenido. Bien hallado, encantado de estar aquí contigo, con todos vosotros y eso, con muchas ganas de hacer un poquito de divulgación. Es que vamos a hacer un pedazo de programa de divulgación científica, de divulgación bestial. Además, justamente un momento muy, muy bueno porque hace una semana escasa se estrenó en sala grande en los cines la maravillosa película Oppenheimer, que yo encarecidamente os recomiendo que vayáis a verla. También os digo que escuchéis el episodio que tenemos sobre la reseña de la película para que sepáis un poco de cómo tenéis que ir a verla. Pero bueno, lo que vamos a hablar hoy es sobre la fusión nuclear, ¿vale? Es un tema científico y nos vamos a meter un poco más de lleno en algo un poco más denso, pero que seguro que os va a abrir los ojos, como a mí me ha pasado, porque descubrir cómo se llaman las cosas en verdad. Luego lo diremos, ¿no? Pero la fusión, la fisión, cuál es la diferencia entre ellos, cómo funciona las reacciones que hacen que posible que esta energía se escape, que salga y que genere pues estas bombas o esta energía que se quiere controlar. Y bueno, al final es una energía que lleva mucho tiempo el hombre detrás de ella, más de 50 años creo, ¿no? Y 70 años, y más de 70, sí, y 80. Es una energía barata, una energía limpia, segura y, bueno, virtualmente se supone que inagotable. Digo virtualmente porque aún no se ha conseguido, estamos en ello, estamos en ello. Prácticamente es una energía que no genera residuos. Yo esto la verdad es que no lo tenía muy claro hasta que leí el guión de Tío Ganji. Y bueno, tiene 0 emisiones de carbono a la atmósfera. Esto es una cosa que les va a cantar a todos los ecologistas. Y bueno, parece que sea una cosa de ciencia ficción, incluso que sea demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Sin duda suena un poco al discurso del timador, como en la serie de animados, la serie animada de los Simpsons, ¿no? Simpsons, que vendían monorraíl a la ciudad de Springfield. Pero bueno, lo cierto es que, como hemos dicho, la humanidad lleva persiguiendo este santo grial de la energía, como decía Tío Gandhi, pues casi 70 años. Y aunque los avances son muy lentos, muy poco a poco, esta quimera parece que cada vez está más al alcance de la mano. Todas las grandes potencias mundiales invierten a día de hoy cifras exorbitadas de dinero para la investigación, para intentar sacar provecho de esta energía futura. Incluso alguna empresa privada, quiero recordar, luego lo comentaremos. Necesitamos encontrar está visto en todos los telediarios, el que pongas te va a decir que los combustibles fósiles están ya obsoletos, debemos de dejarlos de utilizar, y esta energía sería maravillosa. 0 emisiones de carbono. 0 emisiones de carbono, mejoraría el cambio climático, que no se me ve. Las crecientes demandas de energía del planeta, porque al final somos más gente, hay más demandas, hacemos más cosas, creamos nuevos artilugios, por decirlo de alguna manera, que requieren más energía. Y es una energía que sería maravillosamente perfecta, adaptable a nuestro futuro. Y en este episodio vamos a explicar un poco, pues, que es, aunque sí nos suena a todos, ¿no?, lo que es la fusión, pero yo creo que vamos a desgranar, a explicar muy bien de qué trata y, bueno, que es una herramienta fundamental para el futuro de la humanidad. Repasaremos brevemente su historia, cómo se encuentra actualmente el tema y cuáles han sido los últimos avances y cuáles son los planes para el futuro. Y bueno, yo no me enrollo más, Tío Gambier, si quieres, no sé, por ejemplo, ¿dónde se crea principalmente esta fusión nuclear? Porque esto no es una cosa que haya creado el hombre o que quiere crear de por sí, sino que esto ya está, lo vemos todos los días, pero sí,
Es muy simple, ¿no? Cuéntanos un poquito. Lo vemos todos los días, todas las mañanas. Yo antes de empezar, eso, decir que traigo este tema aquí a Fan Kingdom porque es el lugar para tus aficiones y a mí este tipo de energía y este trozo de la ciencia a mí siempre me ha fascinado desde que era un adolescente. Luego veremos un episodio que tuvo lugar a finales de los 80 y que puso muy en boga en la prensa y en los medios la fusión nuclear. Y bueno, desde entonces que voy siguiendo todas estas investigaciones que van muy despacito. Porque la verdad es fascinante porque, como decías tú, suena demasiado bien para ser cierto. O Así sea, es. energía inagotable, limpia, un combustible que se puede encontrar en el agua del mar. Bueno, pero lo que íbamos a decir, la fusión nuclear, lo único que tenemos que hacer es levantar la vista y mirar al sol, eh, aunque no directamente, no lo recomiendo, pero ahí es donde se está produciendo fusión todos los días, a todas horas, en el interior de las estrellas. Y es algo también muy poético y muy bonito. Por otro lado, el hombre está intentando generar estrellas y controlar el poder de las estrellas. Pero vamos a ver, ¿qué es la fusión? Eh, la fusión nuclear es un fenómeno por el que vamos a explicarlo de manera muy, muy sencilla, intentando no simplificar demasiado, pero bueno. Yo si tengo dudas te voy a parar y te voy a preguntar, que lo sepas. Vale, yo tampoco es que sea ningún experto en física de partículas, pero bueno, lo básico, digamos, que creo que sí que lo tengo claro. El fenómeno de la fusión consiste en que varios átomos de un elemento más simple se unen para crear un elemento más complicado. Concretando, esto suele pasar con el elemento más simple y común del universo, que es el hidrógeno. El hidrógeno, claro. ¿Vale? Todos creo que tenemos en mente ese dibujo del átomo de hidrógeno que tiene un núcleo. En ese núcleo hay un protón, un neutrón y alrededor hay un El electrón dando electrón, vueltas. Vale. Tenemos esa partícula súper simple, tenemos otra igual y sometidas a una temperatura y a una presión brutales, como ocurre en el núcleo de las estrellas, esas partículas se unen. Hay que recordar, los núcleos tienen una carga positiva y las cargas se repelen, claro. pero bajo ciertas circunstancias esa repulsión se vence y tiene lugar la fusión. Y tenemos un elemento nuevo, que es el helio, con dos protones en el núcleo. Y en ese proceso se libera una cantidad asombrosa de energía. ¿Por qué? Luego lo veremos, pero hay una pequeña cantidad de masa que en el proceso se convierte en energía. Y también creo que, aunque no sepamos de física, de partículas, sí que casi todos tenemos en mente la fórmula de Einstein. Energía igual a masa por c al cuadrado, siendo c la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es un número muy grande. Así que masa por un número muy grande es igual a energía. Con una pequeña Mucha cantidad de energía. masa vas a tener muchísima energía. Y bueno, eso es lo que ocurre básicamente en el interior de las estrellas. Yo, como no, gracias a Asimov, conocí cómo funcionaban las estrellas. Perdona, ¿a Asimov o a Carl Sagan? Esto en concreto, la fusión nuclear, gracias a Introducción a la Ciencia de Asimov. Vale, vale.
Sagan posiblemente lo comente también en algún momento en Cosmos. Pero eso, hay un capítulo que él dedica a la astrofísica y lo hace súper ameno y te explica que la fusión se puede dar a muchos niveles. O sea, el hidrógeno se combina y genera helio, pero el helio después se puede combinar y generar carbono. Luego, a su vez, el carbono genera oxígeno y neón, después magnesio, después silicio y al final hierro. Entonces, son las estrellas las que, gracias a la fusión nuclear, van generando la diversidad de elementos más pesados, más complejos, que componen todo el universo. Y también es muy poético, muy bonito pensar eso, que nuestro planeta, nosotros mismos, estamos hechos con restos de núcleos de estrellas, porque posiblemente el hierro de nuestra hemoglobina pues proviene del núcleo de una estrella que en su Hostia, momento fusionó. qué profundo, no sé si decir profundo, pero qué curioso y ostras, es que Sí, la idea del átomo lo de piensas. hierro y la hemoglobina es de un artículo, no sé si de Sagan, Yo, pero de... yo Sí, por un momento estaba pensando, tal como estabas contándonos esto, estaba pensando pues en todo el hierro a lo mejor que hay en el planeta Tierra, ¿no? Pero claro, tú has ido más allá, tú has ido ya directamente a lo que llevamos en la sangre, o sea, sí. O sea, somos hijos de las estrellas, literalmente. sí, y ahora queremos recrearlas en nuestro planeta. Joder, Exacto, exacto. Y claro, pero eso es complicado, porque en el Sol, a ver, en la superficie del Sol tenemos unos 5.500 grados centígrados. En el núcleo, que es donde ya se cuece la fusión, tenemos 15 millones de grados centígrados. Pero también tenemos una presión bestial. eh, como que 1.000 millones de veces superior a la que hay en la Tierra. Pero, Así a que ver, entonces, o sea, nosotros hemos llegado a recrear algo parecido al Sol ya en la Tierra. sí, y no, te diría más. Hemos conseguido temperaturas muchas veces superiores a las del núcleo del Sol. ¡Hala! Sí, eso lo comentaremos después porque tú ten Pedazo en de cuenta que, barbacoa que se claro, montan los científicos, oye. sí, yo no sé si es tu caso, pero mi mujer que es friolera, yo pienso, bueno, pues ahí no tendría problema. Ahí, pues, cerquita del reactor nuclear que logran 100 millones de grados, Un 120 millones de grados, colchoncito, 160 millones de grados. un colchoncito y arreando ahí para descansar. Claro, todo eso, esas temperaturas, ¿por qué son tan altas? Porque no podemos conseguir la misma presión que en el centro del Sol. Entonces necesitamos más temperatura. Y bueno, pero sí, llevamos, claro, esto supone un reto de ingeniería y técnico y tecnológico y científico absolutamente brutal y llevamos décadas y décadas y décadas Has dicho que estudiando 70 años aproximadamente. exacto, estudiando y desarrollando todo esto. Entonces, el propio camino, la propia historia de la fusión también a mí me parece fascinante. Y eso, si te parece, para compararla y para también clarificar las cosas, para comparar lo complicado que es llegar hasta ella y también para definirla y decir, esto es una cosa y esto es otra, pues me gustaría compararla con la fisión, ¿vale? A Con la mí me fisión gustaría nuclear. sí, me parece maravilloso, porque creo que una de las cosas que más me ha gustado de esto es entender la diferencia entre una y otra. O sea, porque ahora lo comentas tú, pero Sí, una lo que hace es unir átomos y otra, que es lo que hacen las centrales nucleares, es separar los exacto, átomos. Y eso es la fisión, exacto. que es lo que siempre decimos mal prácticamente cuando hablamos sobre las centrales nucleares. Sí, bueno, nosotros estamos familiarizados con eso, con la energía nuclear, ¿verdad? A secas, pero todos conocemos
centrales nucleares o tenemos una relativamente cerca de donde vivimos. Todos hemos visto Los Simpson y sabemos dónde trabaja Homer. Vale, estamos familiarizados con Chernóbil, con Fukushima, con... ¿cómo se llamaba? Three Mile Island, con el síndrome de China. Entonces, a ver, yo también con este episodio me gustaría un poco ayudar a clarificar, porque lo que he visto es que hay mucho desconocimiento de lo que es la fusión nuclear y es verdad que es algo que todavía está en mantillas después de tantos años, pero es algo tan impresionante que si llega a hacerse realidad, todo el mundo sabremos lo que es, desde luego. Y no es, o tiene muy poco que ver con la fisión nuclear, con la energía nuclear tal y como la conocemos hasta ahora. Que es la que utilizamos ahora. Exacto. Entonces, como muy bien has dicho, la fisión consiste en dividir. Porque, y aquí vamos a hablar un poquito de etimología, fisión viene de fissionem, que significa en latín rotura, agrietamiento. Y en última instancia viene de una raíz protoindoeuropea que significa partir. Fusión viene de fundere, derramar, fundir. Ahí igual también tenía algo que ver la metalurgia. Proviene de una raíz diferente que, bueno, al final, por la evolución han dado palabras muy parecidas, pero con significados realmente opuestos. La fisión nuclear, que es lo que ocurre en nuestras centrales nucleares, que ya se empezaron a desarrollar desde los años 50 del siglo XX. O sea, ya llevamos... Poco después de que Oppenheimer creara la bomba. Sí. Muy poco después se consiguió ya aprovechar esa energía. ¿Qué ocurre? Que es una energía tradicionalmente muy peligrosa y que genera unos residuos que pueden ser peligrosos para la vida durante cientos y miles de años. Pero en contrapartida es muy fácil de conseguir y barata. Exacto, porque tú ten en cuenta que tanto la fusión como la fisión nuclear, todos esos fenómenos físicos a nivel atómico, se conocían ya y se describieron en los años 30. Bueno, 20 años se teorizaba sobre ellos. Efectivamente, y 20 años después se consiguió ya aprovecharlo comercialmente en lo que se refiere a la fisión. Eso es que lo que hace, exacto. Yo la verdad es que me quedé a cuadros cuando me enteré que la primera central nuclear se puso en marcha en Reino Unido en los años 50. Y la Unión Soviética ya había tenido centrales nucleares un poco como de Strangis funcionando desde esa década o algún año antes. Entonces, la fisión lo que hace es... Perdona, quiero puntualizar esto. Es que estamos a punto de... Bueno, en breve ya serán casi 80 años y pico años ya de... Casi 100 años. O de sea, esta energía. Claro. Sí. En los años... Ahora hablaremos cuando empecemos a hablar de la historia, pero en los años 30 ya se hizo la primera prueba de concepto y se intentó, digamos, diseñar un recipiente que en el laboratorio pudiera generar fusión. Bueno, pues se ha recorrido un camino larguísimo, pero bueno, todavía no estamos ahí y por eso, y también lo veremos, es para algunos o para muchos es una quimera y algunos creen que esto realmente nunca se logrará. No quiero adelantar nada, pero esta es una energía limpia, como hemos dicho ya, pero esta es la energía, la fría, ¿La fusión fría? ¿La fusión fría? No. La fusión fría fue un bluff o... Que se fue... Pero ya luego lo comentaremos. Sí, luego lo comentaremos porque... Quería puntualizarlo para que la gente lo diferenciara un poco.
para que no lo asociara Sí, yo creo que igual las personas de nuestra edad igual sí que recordarán, pues hace un montón de años se habla de fusión fría, tal. O algunos ni siquiera se acordarán de ello porque fue algo que fue flor de un día, pero tuvo una resonancia mundial en su momento y ya te digo, a mí me pilló siendo un adolescente y me cautivó. Yo aquello lo viví diciendo, ¿será posible que esto ocurra de verdad? Luego no lo fue, te quedas con las ganas de, bueno, pues habrá que llegar por el camino largo. Y el camino largo está siendo muy, muy largo. muy largo. Los científicos, bueno. Bueno, hemos dicho que es una energía limpia, es una energía barata, segura y eficiente, si quieres. Sí, y todo eso en contraste con la energía nuclear que nosotros conocemos. Porque solo brevemente para recordarlo, la fisión rompe núcleos de átomos complicados, muy grandes, uranio, plutonio, y se dividen en elementos más simples como el bario. Y además, lo hemos estudiado también en el instituto, es una reacción en cadena. Cuando un átomo se rompe, libera varios neutrones que rompen varios átomos. Otros igual. Entonces es una reacción en cadena que se puede salir de madre y que siempre hay que estar controlando. Y esa ¿Vale? es la que tenemos ahora. Ojo. Esa es la que tenemos ahora y en Chernóbil, en la serie, lo explican súper bien cómo esa reacción pues se sale totalmente de madre y aquello revienta. Lo que pensaban que no podía reventar, revienta. La fusión nuclear es algo totalmente diferente. Ya hemos dicho que no genera residuos radiactivos y no se sale de madre. O sea, No hace hay esa falta, reacción que hablabas antes. claro, hace falta tantísima energía para crear las condiciones de un sol, que si algo falla, que si algo no va bien, aquello se detiene y se para. Y punto. No hay nada, no hay más. Exacto, no hay problema de que aquello pueda explotar. O sea, no, la fusión simplemente se detiene porque en cuanto el plasma, que es esa materia calentada a esas temperaturas de millones de grados, pues baja un poco esa temperatura, no pasa nada. Entonces, como bien decías, para terminar, limpia, barata, Segura y segura. eficiente. A ver, barata. Expliquemos un poco por qué es barata, ¿vale? Por el elemento que coge, pero no por todo el estudio que lleva detrás para llegar a ese fin, claro. Claro. Es que teóricamente, claro, una cosa es construir un aparato que pueda simular un sol. Pero, ¿con qué funciona ese aparato? Funciona con hidrógeno. O sea, nosotros no vamos a hacer como las estrellas que cogen el silicio y lo fusionan y al final magnesio y luego hierro. No. Nosotros vamos a lo más simple y lo que está a nuestro alcance, que es coger hidrógeno y generar helio. El hidrógeno está en el agua. Entonces, hilando más fino, a ver, ¿qué tipo de hidrógeno vamos a usar? Es verdad, no utilizamos el hidrógeno vulgar, utilizamos unos isótopos del hidrógeno. ¿Qué es un isótopo? Nada, es una variante de un elemento. Y esas variantes son en qué cambian, en que tienen más neutrones en el núcleo. Entonces son más pesados. ¿Vale? Pero eso significa que ya le han hecho algo, ya le hemos hecho algo para que se unan. No, eso ocurre, a ver, el deuterio y el tritio, que son los isótopos de hidrógeno que se utilizan como combustible en la fusión, el deuterio ocurre naturalmente en la naturaleza. Es un pequeño porcentaje de todo el hidrógeno que hay, pero claro, es que, vuelvo a decirlo, el hidrógeno es el elemento más común del planeta. Te vas al agua de mar y ahí tienes hidrógeno. De ahí puedes sacar esa pequeña cantidad de isótopo de deuterio que puedas necesitar. El tritio sí que hay muy poco,
pero de todas formas también se puede obtener como producto secundario en las propias centrales El nucleares. tritio no era algo que fabricó el malo de Spider-Man. Pues Marvel lo ha utilizado el tritio, sí. Claro, El malo, el Doctor Octopus. de Doctor Octopus. Es de las Porque mejores que me... sí, sí, a mí las de Tobey Maguire, ¿no? A mí me Sí, gustan mucho. Lo tengo aquí. Spider-Man 2, Sam Raimi, año 2004. a ver, Le tengo cariño porque es que el Doctor Octopus va detrás de crear un reactor de fusión nuclear. Y la verdad es que lo que dice, vale, funciona con tritio. Dice, bien, correcto, hasta ahí bien. Y dice, y solo hay 25 libras de este material en todo el planeta. Y hombre, para el carro, no, no. Es escaso, pero dice 11 kilos de tritio, algo más hay en el planeta. De todas maneras, lo he estado mirando y sí, efectivamente, el tritio en sí es carísimo. Valdría $30.000 el gramo. el gramo. El gramo. ¿Se Pero puede invertir espera, en la bolsa en el tritio? sí, bueno, no sé. Pero vamos a ver, si realmente podemos aprovechar lo del que se genera como producto secundario en centrales nucleares. Ah, mira. ¿Y qué iba a decir? Eh, eso, realmente, sí, que con unos pocos gramos de estos isótopos, ya sea deuterio o tritio, tienes garantizada la necesidad energética de una persona media en el mundo desarrollado durante 60 años, Con unos gramos. con unos gramos, ¿vale? Entonces, esto es donde te da la verdadera idea de la potencia que tiene esto y ojalá que algún día se logre, Es muy porque, fuerte. eh, exacto, y si algún día se logra, yo estoy seguro de que encontrarán alguna manera de obtener el deuterio más fácil de los sitios o de generarlo o de obtener el tritio donde haga falta. Pero, vamos, ya te digo, se han gastado tantísimos recursos económicos, científicos en esto, que yo creo que eso, al final el que la sigue la consigue y después de generaciones, pero bueno, yo creo que lo terminaremos viendo. Bueno, al final lo diremos, pero más o menos las previsiones que tenemos. Sí, 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 sí. Eso lo dejamos para el final. Sí, sí, sí. Mira, hablando de dificultades y del tiempo que nos está costando, ¿no? A la humanidad. Em, Yo quería hablar de los principales problemas que hay a la hora de decir, bueno, voy a hacer fusión. El obstáculo un poco del el camino para llegar a las estrellas, digamos, un poco, ¿no? En general, esas Sí, estrellas. es exacto, exacto. Porque una cosa es lograr la fusión a nivel infinitesimal. Por ejemplo, en los primeros aceleradores de partículas ya en los años 30, eso se logró. O sea, se detectó que dos átomos se habían unido y habían generado tal. Y dice, vale, bien, eso está bien. Digamos que fue la confirmación teórica. Y luego a Eso, lo perdona, lo bestia. consiguieron acelerándolos, o sea, dándoles grandes velocidades para que al chocar, aunque fueran de carga positiva, Sí, 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 se sí, unieran. correcto, correcto. Eso, los aceleradores de partículas funcionan Lo, así. lo digo porque luego hay otros sistemas, que luego hablaremos de ellos. No, bueno, sí, lo iba a nombrar de pasada. Ah, vale. Hacerlo a lo bestia. Hacerlo a lo bestia, que es en una explosión termonuclear. Claro, Ah, esto, algo facilito. exacto, esto también da un poco pie a confusión, porque al final la gente oye nuclear y termonuclear y bomba de hidrógeno y piensa que Uf, es todo lo mismo. Y dices, fusión nuclear, Dios mío, una bomba que es todavía más potente que una normal. Y dices, sí, no, a ver, tranquilos, no, no, no nos pongamos nerviosos. La bomba termonuclear lo que hace es que aprovecha una bomba nuclear convencional y con esa temperatura tan mega bestia le añade un poquito de detonante adicional que es hidrógeno y logra la fusión. Durante la misma explosión
la bomba nuclear convencional logra que haya fusión nuclear. Y bueno, ahí ya sí que se va de madre. Pero estás hablando de algo a escala normal o algo a escala pequeñita que no afecte o en un entorno protegido. Claro, es que no, A escala de irse todo a tomar viento. Vale, Miguel vale, Ángel, eso quería saber. estamos hablando de megatones y O sea, megatones, estamos hablando de algo que no se puede hacer de esa manera, vamos. de bastantes megatones, exacto. Entonces, eso es una manera de lograr Sí, se teorizó la y se dijo, pues se fusión. puede llegar de esta Sí, manera, es una pero no lo manera vamos de a aprovechar. lograrla, pero obviamente esa energía no la puedes aprovechar. Claro. Tiene un poder destructivo asombroso y ya está. Pero bueno, claro, dices, vamos a hacerla de manera controlada, vamos a hacerla de manera que la aprovechemos. Vale, pues vas a tener dos problemas. Y mira, aquí viene un término que con la pandemia cambió de significado. Pero tradicionalmente se hablaba del problema del confinamiento, Ujú. que es, vamos a ver, yo tengo un material que va a estar muy caliente, no va a estar a 15 millones de grados. Durante 6 meses estuvo. Eh, 6 meses. Estás hablando vale, vale. No, ¿qué te refieres a la pandemia? Ah, no. Claro, yo es que, exacto, ¿ves? Confinamiento para mí sigue, yo como conocí esa palabra relacionada con la fusión y yo la veo y digo, problema de confinamiento, pues ya está, se refiere a la fusión nuclear, no se refiere al tener que estar encerrado en Sí, casa. sí, sí que la relaciono con eso. No, claro, tú tienes que confinar el combustible. Y claro, ¿qué recipiente hay que pueda aguantar esas temperaturas? Ninguno, a No, excepción posiblemente de los vasitos de café del bar. eso lo aguanta todo. O sea, eso Porque es. cuando lo coges y dices, no puede ser que esté tan caliente. Sí, 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 así es. Así es. Yo no sé si lo han probado, pero igual no. Podríamos enviar un email y hacer o algo y Sí, decirles, oye, probar esto. sí, decir, porque esto, en todo caso, se ha notado por los campos electromagnéticos. Buena idea. Si no toca nada, no hay nada que lo toque y Efectivamente, dice. lo pueden condensar ahí sin que esté tocando ningún material. Exacto, dice, tenemos un material ahí que sí está muy caliente, pero si no toca las paredes del reactor, porque está confinado por estos campos electromagnéticos, pues bueno, entonces eso lleva 70 años, porque eh, siendo desarrollado. Y Eh, ahora hablaremos un poquito más. Vale. Eso no se ha conseguido Y todavía. A ver, sí. Ah, Se ha conseguido por activa y por pasiva. Lo que pasa es que, claro, una cosa es tenerlo ahí y otra cosa es mantener la reacción. Y el segundo problema que iba a hablar yo, uno era el del confinamiento, el otro es el problema de la eficiencia. O sea que tú estás generando una temperatura brutal, estás gastando muchísima energía para generar eso. Dices, vale, yo estoy gastando toda esta energía porque tengo la esperanza de luego generar mucha más. estás Y hablando de yo, generar energía a la hora de condensar ese plasma ahí. O estás hablando sí, de crear esa reacción. eh, de las dos cosas. O De las sea, dos cosas. tú Vale. para crear el plasma, claro, tienes que calentar la materia a millones de grados. Y también tienes que mantenerla confinada, o sea que tienes que tener unas bobinas ahí, unos campos electromagnéticos, que eso consumirá bastante luz también, ahí al Para que luego enchufe. venga de la limpieza, quite el enchufe y se va todo afuera, ¿no? Ahí está, entonces dices, vale, pero yo estoy haciendo todo esto para luego obtener una energía brutal que se igualará a la de las estrellas. Vale, eso todavía no se ha logrado, ¿vale? El problema de la eficiencia, o sea, obtener más energía de la que estoy invirtiendo yo para generar el proceso. Los ingleses lo llaman el break-even. Ajá. Yo la analogía que hago es, imagínate tú estás intentando encender una hoguera y estás con un par de piedras y
intentando hacer chispas. Entonces, esas chispas, incluso la energía que tú gastas ahí dándole a las piedras, es la energía que tú estás metiendo al sistema. Ahora bien, si tú logras que esas chispas prendan y tienes ahí un montón de leña seca, vas a tener una hoguera que te va a dar un calor muy, muy superior al que tú puedas haber perdido o al que tú puedas haber generado con esas pequeñas chispas. Entendido. ¿Vale? Entonces, para llegar hasta ahí, la cosa está muy complicada. Y están teniendo que hacerse experimentos durante décadas. Ese plasma, que es la materia calentada a millones de grados, es un nuevo estado de la materia. No es sólido, no es gas y no es líquido. Es un estado con sus propias características. La materia se comporta de una El forma plasma. diferente, El plasma. el plasma. Quiero decir, la materia en ese estado se comporta con otras propiedades que los físicos aprenden sobre la marcha. Están aprendiendo sobre la marcha. Ah, mira, pues se comporta así, pues hay unas inestabilidades. Pues cuando llega aquí, tal, ¿y cómo podemos manipular esto? Esos experimentos cuestan millones. O sea, el plasma nace a través de estos estudios, de estas investigaciones. No es que antes ya existiera esa palabra y la utilizáramos. No, exacto. Yo, bueno, he escuchado por ahí que a día de hoy ya los físicos han clasificado como 7 u 8 estados de la materia diferentes. Porque claro, una cosa es lo que tenemos aquí en la Tierra, es unas condiciones muy estables, y digo, pues mira, aquí en estas condiciones la materia está en 3 estados y se comporta así, así o así. Vale. Pero claro, en el universo, en el centro de las estrellas, tienes unas condiciones físicas Muy diferente. totalmente diferentes. Yo qué sé, al borde de un agujero negro tienes otras, cerca del cero absoluto pues tienes otras. Entonces los físicos eso dicen, no, van clasificando y dice, bueno, y el plasma, que yo sepa, pues sí, yo no sé si teóricamente lo formularon antes y predijeron los científicos, pues esto, la Lo van a hacer. materia cuando se va a comportar así, así y será diferente, lo voy a llamar de otra manera. Supongo que sí, porque estas cosas vienen precedidas siempre por aparato matemático y luego se comprueban en el laboratorio. De hecho, durante los años 20 fue así. O sea, se suponía, se sospechaba que las estrellas funcionaban así en el núcleo y había fusión. Y luego hubo descubrimientos del efecto túnel, aparato matemático y físico de partículas y que, digamos, justificó eso y dijeron, pues esto realmente es así. Y a partir de los años 30, bueno, pues se intentó empezar generar en el laboratorio. Pero igual me estoy adelantando. A mí me gustaría que hablaras sobre un tema que me es conocido por las películas de la Segunda Guerra Mundial y porque los alemanes consiguieron crearlo, ¿no? Que es el agua pesada. Nos la hemos pasado un poquito por encima. Me gustaría que la comentaras un poco. Sí, yo lo que tengo entendido es que el agua pesada es precisamente el agua cuyas moléculas, el hidrógeno de esas moléculas son isótopos de hidrógeno. Es decir, y la verdad es que el nombre le viene muy bien porque hay que pensar que un isótopo es siempre más pesado que la variedad normal de ese elemento. ¿Por qué? Porque tiene más neutrones en O el sea, núcleo. tú a alguien que estás empleándote por saco le puedes decir eres un isótopo de cuidado. Sí, 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 sí. Y Vale, un vale. isótopo muy complicado. Okay. Un isótopo muy radiactivo. Cuantos Mira, más me encanta. neutrones, yo creo que más posibilidades tienes de emitirlos y eso al final, sí. Vale, vale. Entonces, sí, claro, el agua pesada, pues tiene aplicaciones, entiendo, tanto aquí en la fusión
y no sé si en la fisión, pues también. La fisión, yo sé que, claro, es que se utilizan otro tipo de isótopos, de elementos mucho más pesados que el hidrógeno. Pero sí, estuve mirando, lo que pasa es que no lo apunté. Aplicaciones del agua pesada, creo que en medicina también se podía utilizar, pero Es que vamos. es curioso porque justamente tengo reciente la película de Oppenheimer y una de las causas por las que se pueden investigar los americanos es porque los alemanes ya tienen esta investigación del agua pesada y claro, pues ellos no quieren ser menos, no quieren que, por supuesto, ganaran los nazis y es una batalla ahí a ver quién consigue un poco antes la bomba, ¿no? Porque sabían que aquello... Y bueno, y muchas películas que de joven hemos visto que existían, que iba, no sé si era Clint Eastwood o uno de estos que iba a cargarse una central de estas que estaban estudiando los alemanes. En fin. Sí, el agua pesada, digamos, nunca ha estado así asociada a nada inocente. No. Esto es un material, Por eso no digamos, quería que la ¿qué aplicaciones dejáramos. puede tener? Pues, Vale, hemos terminado diciendo que uno de los dos problemas que teníamos para la fusión era el problema del confinamiento, que ya lo sí, hemos sí, sí, sí. comentado, y el problema de la eficiencia. El punto de break-even que comentaba, ¿no? El fuego ese de el fuego de una estrella, ¿no? Encender Exacto, una exacto. estrella. Muy bien. Yo, mira, porque sí que me gustaría hablar de la historia, un poquito de la historia, porque no la conocía tanto, yo conocía algunos hitos de la fusión y cuando he buceado me pareció bastante apasionante. Pero antes, simplemente decir, mira, vale, nos encontramos con estos problemas y ¿qué ha hecho la humanidad para intentar resolverlos? Pues me adelanto un poco porque luego lo comentaremos durante lo que es la historia de la fusión, pero ya por hablar, como hablábamos del confinamiento, ¿cómo lo confinamos? Hemos dicho, con campos electromagnéticos, vale, Electromagnéticos. vale. Y esos reactores, yo es que no sé si la gente le sonará, pero muchas veces, siempre que aparece en televisión, en el periódico, la fusión nuclear, o se habla de reactores, el 90% de las veces va a salir un reactor, un típico reactor nuclear que tiene forma de toroide, o, por decirlo de alguna forma, de donut así un poco deformado. Iron ¿Me Man. explico? Bueno, de Iron Man hablaremos después, también otra vez de Marvel, sí, 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 porque han tomado un nombre directamente del reactor de Iron Man. Pues Iron Man yo creo que se inspira en esos reactores toroidales que tienen un nombre muy, muy concreto, se llaman tokamaks. El Tokamaks. tokamak, que es con K todo, tokamak, una palabra un poco extraña, Debe ser eh, ruso. sí, viene de un acrónimo ruso que significa cámara toroidal con bobinas magnéticas. Eso es Y lo que bueno, tenía en el pecho Iron Man, ya te lo he dicho. algo parecido, sí, tienes razón, ahora que me acuerdo. Entonces, esto fue propuesto por Oleg Lavrentiev en el año 50 y luego pues otros dos físicos soviéticos, Igor Tamm y Andrei Sájarov, que Sájarov fue luego el premio Nobel de la Paz en los años 70, fueron los que diseñaron los primeros tokamaks. Y ha sido un diseño con mucho, mucho éxito y que se utiliza muchísimo. Yo entiendo, igual le digo una burrada, pero es también por la manera en la que los campos electromagnéticos se generan, esa forma será la más eficiente de mantener el plasma ahí confinado dentro. No es el único posible, hay muchos otros tipos, pero yo quería dar el nombre de uno que me ha cautivado. Yo no sabía que existía hasta que me documenté para hacer esto, que es el Stellarator. No es el Terminator, es el Stellarator, Casi, casi. que fue inventado por Lyman Spitzer, también en el año 51. En este caso, pues eso, por un profesor de la Universidad de Princeton. Y digamos, es un poco la contrapartida americana al tokamak. No ha tenido tanto éxito,
también confina magnéticamente el plasma, pero no tiene un diseño toroidal, tiene una forma más irregular o puede tener diversas formas. En todo caso, Tokamaks y Stellarators se refieren al confinamiento magnético. Magnético. Pero es que hay otra manera de provocar la fusión A ver, sin tener... esto que hemos dicho es para generar la fusión y para mantener el plasma dentro controlado. Exacto. Tenemos estos dos sistemas. ¿Qué otro Sí, sistema hay? el llamado confinamiento inercial, ¿vale? Confinamiento inercial. Sí, y eso se refiere a lograr una densidad tan grande de átomos que no tengan otro remedio más que juntarse. No estamos hablando de mantener una temperatura muy alta durante mucho tiempo para que al final se junten, no. Estamos hablando de... Acelerar. Sí, exacto, dices, inercial, claro, movimiento, acelerarlos, es sí, pero, vamos a ver, eh, el método utilizado más habitualmente para este confinamiento inercial son rayos láser. Y además esto lo vamos a poder visualizar enseguida. Tú imagínate una pequeña pildorita de deuterio, ¿vale? Situada en el centro de un reactor y apuntan a ella cientos de láseres, de rayos láser. Me sentiría intimidado si fuera el deuterio. Sí, ¿no? Lo que hacen es que los láseres, digamos, están cumpliendo esa aceleración, ese confinamiento inercial. Lo que hacen es lograr una presión para que implosione. Y al Ajá. implosionar, se juntan más, se logra una densidad mayor del combustible y terminas logrando la fusión. O sea, que no es por el calor que genera el láser, sino por la aceleración. A ver, yo creo que está todo un poco relacionado. El láser está aportando energía Vale. al combustible. Esa energía es calor, realmente. Pero, bueno, al final lo que se traduce es en lograr una implosión, una densidad mucho mayor. Esto lo quería comentar al final del todo, pero no es la única manera de lograr esa implosión y esa densidad tan grande. O sea, en Reino Unido están disparando, literalmente, están disparando proyectiles de metal contra píldoras de combustible y simplemente por la aceleración y la presión tan brutal que logran microscópicamente, pero durante el tiempo necesario, están logrando fusión en esos disparos. O sea, están Y logrando piensan, energía. sí, y piensan que lo podrán aprovechar. Pero bueno, eso lo decimos al final porque marea un poco. Porque después Vale. de 70 y 80 años y reactores enormes, viene aquí un señor con un cañón de pólvora, literalmente un cañón de pólvora, y me va a crear la fusión. A lo Bueno, bestia. en todo caso era un ejemplo. O sea, es también un ejemplo de confinamiento inercial. Vale. Sí, lo que quería decir, esto funciona por pulsos. O sea, cuando hablamos de confinamiento inercial y de fusión es por pulsos. O sea, esos láseres o esos cañonazos te van a crear esa fusión un momento y luego con otro pulso, con otro disparo, lo lograrás también. Pero Vale. la realización práctica es que funciona por pulsos. El primer método que hemos visto de confinamiento magnético, eso es ahí de tenerlo al baño María Por vida ahí. horas y horas, horas y días y días y días y que no pare. De hecho, el objetivo es que no pare. Y el láser es más bien, y el de inercia es más bien por segundos, por pulso. O sea, pam, ahora, pam, Exacto, ahora. Y exacto, eso va exacto, generando, exacto, es como si estuvieras golpeando un yunque con un martillo, ¿no? Pam, ahí estás generando exacto. una Y energía y en vez de saltar unas chispas, lo que saltan es una cantidad de energía que te ilumina toda la ciudad durante varios años. está bien, está bien.
Que contraten a Thor y que le da el martillo y a tomar por saco. Exacto, exacto. Posiblemente con un golpe de su martillo lograra un poquito de fusión. Así es que... Bueno, pasemos si quieres a otro punto. Es una energía... ¿Estamos preparados para hablar de su historia? Ya Sí, yo creo empezar. que sí, ya lo hemos dado. Yo creo que ha quedado bastante claro qué es la energía de fusión nuclear, o de fusión, mejor dicho. Ujú. ¿Cuál es la diferencia con la fisión? Hemos hablado de qué manera se puede conseguir, de qué manera se puede controlar, teóricamente y prácticamente, porque se han estado consiguiendo hitos. Y vayamos a ir avanzando un poco en la historia desde el principio hasta la actualidad, si te parece bien. Ujú. Pues mira, tenemos que retroceder más de un siglo. Hace casi 103 años, el 2 de septiembre de 1920, hubo un astrónomo británico, que era lo que comentaba antes, llamado Arthur Eddington, publica en la famosa revista Nature, que ya estaba por ahí, un artículo hablando de la constitución interna de las estrellas. Y fue el primero que aventuró que en las estrellas el hidrógeno se transformaba en helio y que eso podía ser una fuente de energía increíble si algún día llegaba a poder aprovecharse. Eso ya lo dijo Pumba, el Rey León. Claro. Creía que eran bolas de gas enorme, incandescente. Exacto. Ah, pero entonces son momias de reyes antiguos que... Pues sí, pues posiblemente antes de Pumba, Arthur Eddington ya estaba por ahí. Y eso, en los años 20 llegó el aparato matemático y teórico físico que respaldaba un poco todos esos fenómenos. Y bueno, en el año 32, el físico australiano Mark Oliphant, curioso apellido, logra por fin, la primera vez en el laboratorio, la fusión nuclear, que era lo que hablábamos, que eso se hizo en un acelerador de partículas, ¿vale? De hecho, unos meses antes habían conseguido la fisión nuclear también en el acelerador de partículas. O sea, estaban tanteando Uniendo y separando cosas. exacto, en el laboratorio, pues un poco reproduciendo a nivel muy, muy básico esos fenómenos. Pero calla, que en el año 38, yo creía que esto había tardado años, no, en el año 1938, los científicos del Centro de Investigación Langley de Virginia fabrican una botella toroidal magnética donde calentar el plasma. O sea, ya tenían la idea de, uy, esto va a estar muy caliente, vale, campos electromagnéticos, un toroide, porque aquí las bobinas, tal, los campos, no sé qué. Año 38. Y 85 años después, estamos construyendo una réplica de esa botella toroidal, pero que cuesta miles de millones de euros. ¿Esa es la que se está construyendo en el sur de Francia? Sí, Ya, sí, luego sí, hablaremos sí, de sí, ella. sí. Exacto, porque es realmente apasionante. Yo por lo menos a mí me parece apasionante. Bueno, por no alargarlo, en los años 40 se detiene la investigación, digamos que todo Por lo la guerra. nuclear, sí, y todo lo nuclear pasa a lo práctico, se utilizan, hay fenómenos nucleares en la Tierra, pero nada pacíficos. Pero Oppenheimer. bueno, sí. En los 50 continúa la investigación. Los rusos, la verdad es que van a dar el campanazo con el tokamak, ¿vale? Porque me adelanto un poquito, pero ya hemos dicho que Igor Tam y Sájarov en los 50 diseñan el tokamak y es algo muy soviético. En los 60 harán un anuncio, de hecho a finales de los 60, en el 68, con sus resultados y resulta que habrán logrado temperaturas un orden superior a las de los científicos de todos los otros centros, básicamente los americanos. Wow.
Entonces, a partir de ahí, los tokamaks se van a popularizar un montón y todo el mundo, todos los países avanzados van a querer tener uno para experimentar con él. Eso es lo que nos pasa a nosotros con el beta y con el VHS, que todo el mundo quería VHS porque era el mejor. Sí, bueno, ahí comercialmente... Hombre, aquí yo sí que te tengo que decir que ha habido muchos tipos de reactores y algunos directamente se han abandonado porque no daban de sí. O sea, después de 15, 20 años se dieron cuenta de que teóricamente se podía demostrar que no iban a llegar a ningún lado. Había un reactor de tipo llamado Z-pinch. Z es por el eje vertical de coordenadas, porque tenía algún tipo de empuje o, digamos, a nivel vertical. La verdad es que no llegué a entenderlo. Pero esto lo utilizaban los americanos y lo abandonaron en el año 77 porque dijeron, esto no lleva a ningún lado. A ver, hay que reconocerle el mérito de que en un reactor de ese tipo fue por primera vez en el año 64 cuando se logró fusionar el deuterio. O sea que fue en tiene su mérito. los laboratorios del Álamo, ¿no? Donde se cayó también la bomba nuclear. Sí. Dentro del proyecto Manhattan. Sí, porque todo esto al final es energía nuclear y está todo muy relacionado. De hecho, a día de hoy, una de las principales instalaciones y laboratorio de fusión nuclear de Estados Unidos depende del Departamento de Armamento Nuclear directamente. Bueno, está... Department of Energy, es el Ministerio de Energía, pero eso, si no recuerdo mal, estaba adscrito... Depende del... al armamento nuclear, sí, vamos. Bueno, estos siempre interesados. En todo caso, mira, en Los Álamos lograron 40 millones de grados. Y en el centro del Sol tenemos 15 millones de grados. Y es que estas cosas... es que se te escapan un poco, pero... Eso lo controlan con lo que hemos dicho, con el sistema que hemos dicho, de los campos electromagnéticos. Efectivamente, hay un campo magnético, unas bobinas a lo bestia. Imagínate que eso se le escape a alguien y que caiga y ¡pum! Por abajo perfora toda la Tierra y a tomar por culo. No, en el momento cae se apaga. Es lo que se ha apagado. Se ha apagado, exacto. No aguantas. Nada. Vale. Para mantener viva la llama, tú lo sabes bien, hace falta mucha energía, mucho interés. Sí. Bueno, mira, eso, avanzando, ¿vale? Porque antes hemos dicho que a finales de los 60 los soviéticos estaban en la cresta de la ola, pero todo el mundo, y los americanos les seguían muy de cerca, y todo el mundo poco a poco se va sumando al carro de la investigación. O sea, que todos querían un tokamak. Un tokamak, sí. Ahí entra Europa en el año 73, o sea, que llevan ya, mira, se han cumplido 50 años, comienza el diseño del JET, Joint European Torus. Esa es la versión española del tokamak. La versión europea. Europea, sí. Perdona. Sí, española. No, he dicho española porque luego veremos que en España también se está investigando. Sí, no, y oye, tuvimos oportunidad de que aquí estuviera en Vandellós, estuviera algo muy grande, que al final no fue, pero bueno, un poco como el Euro Disney, tampoco nos tocó aquí. Pero bueno, a ver, yo lo del JET lo tengo que decir porque a mí me parece un logro casi superior al de la fusión, cuando se logre. Cuando se logre. Porque en el año 73 empieza el proyecto. En el 77 se aprueba y empieza a construirse. Y en el 83, dentro de presupuesto y dentro de tiempo, terminan su construcción y se pone en marcha. O sea, ¿eso cuándo ha ocurrido en la historia? ¿Los alemanes estaban ahí metidos? Entiendo que sí, esto era la Comunidad Europea, sí. Sí, pero ya no son lo que eran, o sea, porque, bueno, en fin.
Y a día de hoy el jet sigue estando en marcha, ¿eh? O sea, Funciona. y bueno, sí, sí, sí. Los americanos, eso, por continuar con lo que estaban haciendo, ellos se centraron mucho en la fusión inercial, con lo de los rayos láser. En los 70, en Princeton, eh, 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 construyeron allí una serie de reactores, uno de un tamaño de un campo de fútbol, que Ostras. generaban una cantidad de megajulios brutal. Entonces, ellos han avanzado mucho en ese sentido, pero bueno, también le dan al tokamak, o sea, tienen en el año 80, por ejemplo, empezaron a construir el Tokamak Fusion Test Reactor. Vale. ¿Ese es el que intentaban llegar al punto de break-even? Pues, a ver, creo que es en los años 80, sí, 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 efectivamente, efectivamente, sí. Todo esto, porque claro, estamos hablando ya de los 70, ya casi los 80, estamos hablando de 30 años de investigación. Entonces la gente decía, vale, esto ya está maduro, esto ya tiene que caer. Vale, ahora en los 80, ahora sí que sí, con toda la experiencia que tenemos, vamos a construir unos reactores que van a llegar a ser eficientes, esto está al alcance de la mano y esa era la idea. Recordamos que la eficiencia es que lo que gastas en producir, o sea, que generes más energía que la que gastas para producir ese plasma o mantener ese plasma. Efectivamente, o sea, es como si tú dijeras, a ver, yo estoy gastando una energía en coger el tronco y echarlo aquí a la chimenea que está aquí arriba, eh, pero a cambio me está dando una energía brutal porque está calentando a toda la casa, pero La, eh, la idea es conseguir una manera de gastar menos energía. Es como si sí, lo que tú decías, el ejemplo de encender eficiencia, una hoguera, eficiencia. eficiencia, encender una hoguera con una cerilla, o lo que estaban haciendo en aquella época era encender la hoguera con un lanzallamas. O sea, al final Claro, no tiene claro, sentido. dices, mira, has conseguido una hoguera brutal, ya, pero la has conseguido con un lanzallamas. Claro, Y mira la llama de tu lanzallamas y la llama que has logrado encender y no, está más pequeñita todavía. claro, no compensa. Tenemos el problema del break-even. Entonces, se pensaba que en los 80, con los reactores que se estaban haciendo, se podrían conseguir y nanay. Nada. Bueno, comentar que Japón se sube al carro en el año 85 y se construye su tokamak, el JT-60. Y van pasando los años, y Y van van pasando los creándose más. años. Y en los 80, cuando se dan cuenta de que. eh, mira, me he acordado ahora de Tiburón. La famosa frase de necesitará un barco más grande. Vale, muy bueno. Vale. Pues los científicos de los 80 dicen necesitará un reactor más grande. Más grande que un campo de fútbol. Hombre, no, lo del campo de fútbol eran rayos láser. Ah, vale. Estos hablaban de tokamak. Entonces dices, bueno, vale, pues vamos a proyectar algo. Y entonces es cuando a mitad de los 80 surge el proyecto ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor. Vale, todos los ¿Vale? países juntos serían medio. O sea, tú imagínate, es algo tan mega brutal que necesita que todos los países avanzados del mundo se unan para intentar hacerlo realidad Y para que pongan guita para y para poder que pongan sacar dinero. aquello. Y a mí o una de las cosas que me fascina es que el proyecto surge en el 86, creo, si no me equivoco, y ha sobrevivido hasta ahora. Hoy en día todavía está en marcha. Y hoy en día está en marcha y goza de buena salud. Lo que pasa es que ahora veremos los problemas que está teniendo. Ahora al final, sobre todo. Pero ha sobrevivido. Al principio estaba la Unión Soviética, tío. Y luego ya, pues ni Unión Soviética nada. Pues ahora está. Luego estuvo, pues Rusia. Pero están los de todos los más avanzados: Estados Unidos, Rusia, Japón, Europa, Canadá ha estado a veces. China no sé si está ahora. No, mira, no me lo he documentado bien. Bueno, es que Mm, China tiene su propio sol, luego lo hablaremos. Pero, sí, sí, es que China no aparece aquí, pero a principios del siglo XXI ha reventado. Y yo creo,
O sea, que nos está tomando la delantera al resto del mundo. Es bastante impresionante los resultados que en un momento comentamos, porque estábamos avanzando, estábamos diciendo lo del ITER, que luego luego es que de verdad, un, un proyecto tan grande hace parecer la construcción de las pirámides de Egipto o de cualquier catedral, por enorme que sea, un juego de niños. Es como si estuvieras construyendo algo con Sí, cerillas. es como si cogieras no son de la misma época, pero como si cogieras a los romanos, a los griegos, a los egipcios y los unieras para construir algo muy bestia. Pero sí, 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 algo que escapa un poquito a la comprensión. Pero bueno, a ver, no perdamos el norte, venga. Continuando un poquito con la historia, mira, eso, hemos hablado de la confinación inercial, de la fusión inercial que se daba mucho en Estados Unidos. Con los rayos láseres y todo esto. Exacto. Y oye, en los 70, creo que vale la pena comentar que es que hubo una empresa privada, pero yo también flipo con las iniciativas privadas, Es lo que que comentaba al principio, que no solo los países, sino que las empresas privadas también están invirtiendo y luego veremos que hay empresas muy conocidas que están... sí, 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 y muy fuertes. Y hay algunas startups que han logrado inversiones de grupos que dices, ostras. Entonces, yo creo que también tiene su mérito, ¿no? O sea, hay gente que mira la iniciativa privada con sospecha, no sé qué, son empresarios o científicos locos que... No, vamos a ver, oye, tiene su mérito también, pues que con sus medios y con su creatividad, con su inventiva, con su iniciativa, pues puedan lograr hitos que permanecen ahí en la historia de la ciencia. O sea, la primera reacción de fusión nuclear inducida por láser se debió en el año 74 a una empresa norteamericana que se llamaba KMS Fusión. Obviamente todas estas cosas son puntuales, pero yo creo que también tienen su mérito. Al final, eso, el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, que a día de hoy sigue siendo el puntero en Estados Unidos, fue el que se lleva la palma siempre con todos estos experimentos y resultados. Y de hecho, en este laboratorio, en el Lawrence Livermore, se construyó en los años 90 el NIF, que no es el número de identificación fiscal, Bueno. es el National Ignition Facility, ¿vale? Que este es el que te decía yo que depende, de alguna manera está vinculado al Departamento de Armamento Defensa. Nuclear. Defensa, aunque depende del Department of Energy, ya leí yo que al final los militares siempre están con un ojo a ver si pueden aprovecharlo para algo. Ya te digo, esto entró en funcionamiento en el 97 y les ha dado recientemente muchas alegrías. O digamos que han vendido un logro que consiguieron a final de 2022 y que luego comentamos, lo han vendido como una gran cosa. Y si miras un poquito y rascas y entiendes realmente, te están tomando el pelo, o están tomando el pelo a toda la humanidad. Pero bueno, entiendo que cierto avance relativo sí que lograron. Luego lo comentamos. Y tiene que ver con el break-even, con la eficiencia. Bueno. Vale, esto, como hemos dicho fuera de antena, hay muchos, o tenemos recopilados muchos datos de logros de temperaturas, logros de energías, porque continuamente a lo largo de los años 90, 2000, 2000 y pico, todo eso se va rompiendo y todo eso se va superando y cada vez más. Todos estos laboratorios, por su cuenta, van creando hitos, van mejorando, van creando más energía, poco a poco van investigando y generando lo que van. Sí, van avanzando. Dices, sí, pero ¿logran la fusión? ¿Logran el break-even? No, todavía no. Esto va así de despacio.
No vamos a dar datos concretos, simplemente eso, comentar que China en el año 2006 pone en marcha su reactor, que es un tokamak, que está muy bien bautizado porque se llama EAST, que significa Oriente, ¿no? Y que significa también Experimental Advanced Superconducting Tokamak, que parece ser que una de las características principales de este tokamak es que utiliza superconductores. Que no fue el primero en hacerlo, entiendo, pero que se han centrado ahí y le han sacado un rendimiento asombroso. Yo lo único que quiero comentar, y por lo que decía que parece que nos toman la delantera, es por los resultados que están sacando. O sea, esta gente se ha especializado en mantener reacciones de fusión de millones de grados no durante segundos o durante algún minuto que otro, que es lo que se ha conseguido en en el otros resto del laboratorios. mundo hasta ahora. Estamos hablando no 101 de pocos segundos. segundos, sino de 101 segundos. Pero es que en 2017, espera, no lo tengo aquí a mano ahora, en 2021 Hace 2 lograron, años. lograron 70 millones de grados durante 17 minutos y 36 segundos. ¡Wow! ¿Vale? O sea, efectivamente, los 101 segundos que tú comentabas eran a 120 millones de grados. Pero calla, que subieron el dial al máximo y lograron un pico de 160 millones de grados, que es más de 10 veces la temperatura del centro del Sol durante 20 segundos. Esto es la noticia que se vio en su momento, que era que China había creado su propio sol, ¿no? El sol artificial El sol chino, sí, artificial. sí. Esa está la Yo creo noticia. que fue esto. Claro. Pero ha habido varias noticias sobre esto, yo creo que en los últimos años. No sé si el año pasado hubo una. A mí eso, los logros que han conseguido me dejan un poco, vamos. Y además es que quieren ser también los primeros en tener un reactor de demo, lo que llaman de demo, de demostración. Un reactor que diga, mira, esto es un reactor nuclear comercial y esta es mi maqueta, ¿vale? O sea, que quieren conseguir el break-even y quieren entregar energía ya. O sea, podrían ser los primeros en lograrlo si nos No descuidamos. lo han conseguido todavía el break-even. No, aún no. Ya te digo, estos se han especializado en mantener a fuego lento ahí al baño María el El tokamak plasma. ahí. Vale. Y dice, no, que llevamos un cuarto de hora, no, tranquilo, que hasta 17 minutos aguantamos. Esta aguanta, ya verás tú. Es flipante. A ver, los Claro, chinos no son los únicos flipados. luego estamos nosotros, los europeos, con el Eh, yen, ah, que en febrero del 22 conseguimos 59 megajulios durante 5 segundos. claro, dices, a ver, si está muy bien, eso está muy bien, pero vale, ¿dónde van 5 segundos? O sea, yo creo que todo esto son como pruebas de concepto de que se puede lograr y a lo mejor durante esos 5 segundos les están estudiando cómo se comporta el plasma y les viene muy bien mira, pues se ha comportado así, así, lo hemos podido manejar así, así. Vale, todo eso está muy bien, pero no significa ningún salto cualitativo. Bueno, Estás mejorando la tecnología, ¿vale? luego los alemanes consiguieron 8 minutos, ¿no? Más o menos. Sí, sí, además en un Stellarator creo que era, exacto. Febrero de este año. Sí, 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 o sea, la verdad es que yo también entiendo que todos estos científicos, con estos millones que cuesta todo esto, tienen que venderse y tienen que hacer públicas de alguna manera sus resultados. Y entiendo que todo esto tiene un valor, pero claro, es difícil abstraerse y tomar perspectiva y decir, jolín, es que llevamos ya 30 años así. Es que yo me acuerdo que era un nano y estábamos, ay, no, dentro de 20 años, tal, es que, tío, 20 años no, han pasado 30
y todavía estamos pensando que si patatín, que si patatán. Luego daremos fechas al final. A ver, sí, luego daremos fechas, pero lo de flipaos también lo decía porque en el MIT, y esto a mí me encanta, en el Massachusetts Institute of Technology, ¿vale? Tiene Famoso renombre MIT. mundial, el MIT, le pusieron a un reactor de fusión el nombre del reactor ARC de Iron Man. Pusieron Affordable Robust Compact ARC Robust. Fusion Reactor. O sea, vamos a crear un reactor de fusión que sea barato, robusto y compacto. O sea, nada enorme, tal, no sé qué. Y están intentando construir ahora lo que sería la prueba de concepto, que son unos cachondos y lo han llamado Spark. As soon as possible ARC. O sea, construirme un ARC lo más pronto posible. Vale, pues lo llamaré Spark, que encima en inglés es chispa, que es lo que inicia el fuego. Qué buena, qué buena. Y es mi correo, mi programa de correo electrónico también. También. Este Spark es con C, ¿no? Por lo de compact, pero bueno. Estos quieren que en 2025 esté operativo. Y yo, a ver, Hostia, para el carro. A ver, cuidadito, ¿eh? de acuerdo con que es más pequeñito y que es más compacto y que es más robusto, que es más barato, pero me estás hablando en 5 años cuando otros están hablando de décadas. 5 años cuando se Entonces, empezó, pero eso es dentro de 2 años. ojalá, ya te digo, hay previsiones que luego, pero dicen que en la década de los 2030 quieren que esté listo para entregar energía a la red, o sea, que sea una realidad. Eso O lo veremos. Si sea, se hace, lo podremos ver. lo podremos ver porque eso es pasado mañana, o sea, ya te digo, hay otras previsiones para otros proyectos como el ITER, y eso va muy a la larga, que casi se te cae el mundo a los pies. Ahora, luego lo hablamos de verdad. Pero otros dices, ¿cómo es posible que tengan unas previsiones tan a corto plazo y otros tan a largo plazo? ¿Quién tiene razón? ¿Unos son vendedores de crecepelo o los otros son unos derrotistas? ¿O qué es lo que pasa aquí? No sé. Mira, otro ejemplo, Reino Unido. Aparte del cañón de pólvora, que eso es una empresa privada, pero que también Reino Unido y su agencia de la energía atómica va a invertir una cantidad de millones importante en esa tecnología. Aparte de eso, están trabajando en un tokamak esférico, que a mí esto también cuando empecé a investigar me encantó, porque hay diversos tipos de tokamak. Está el que tiene poco forma de donut, y el tokamak esférico, o esferomak, que es como una manzana a la que le has quitado el corazón, ¿vale? El agujero del centro es como más pequeño y lo que es el toroide es más esférico. Esferomak, vale. Hay algunos investigadores que dicen, no, esto es más eficiente, más tal, no sé qué. 200 millones de libras va a invertir Reino Unido. Eso lo anunció en 2019. Para que esté operativo en 2040. Dices, vale, ahí ya no es pasado mañana, ya son 20 años. Vale, me cuadra un poquito más, de acuerdo. Bueno, El problema vale. que cuando pones tanta distancia, cuando pones tanto tiempo, al final esos 200, ¿cuánto has dicho? 200.000 millones. 200 millones de libras, tampoco es tanto. No, pero con el tiempo subirá. Ese es el problema. Sí. Y no me quiero adelantar porque ahora quería hablar de la fusión fría, pero es que cuando hablemos del ITER, es que las cifras marean, son mareantes. Hablemos de la fusión fría y lo que se llamó también, en aquel caso, la ciencia patológica o incomprendida, ¿no? El buff ese que decías de la fusión fría. El bluff, sí, bluff es como timo o farol en inglés. Un bluff es cuando algo, eso, sí, es algo que pincha, es un fiasco, ¿vale? Yo quería hablar de la fusión fría porque dentro de lo que es la historia hemos hablado desde los años 30 hasta los 2000 y pico, y nos hemos saltado un poquito este episodio en concreto
porque realmente no llegó a ningún sitio, pero sí que lo quería comentar porque en su momento tuvo una grandísima repercusión y a mí me fascina también y ilustra un poquito también cómo puede ser la ciencia y todo lo que hay alrededor de la ciencia, que al final, como bien decía Asimov, la ciencia la hacen personas y hay muchas cosas aparte de la inexperiencia o los errores o la precipitación, hay otros muchos factores, intereses personales, económicos, sociales, la fama, la reputación, el prestigio, y todo eso tiene mucho peso también en la ciencia y en quien la hace. Vale, mira, vamos a volver a los años 80, finales de los 80. Estamos en la primavera de 1989. ¿Vale? El proyecto ITER hacía pocos años que estaba en marcha. Ya, la investigación con tokamaks y todo esto llevaba pues casi 40 años en marcha, ¿de acuerdo? Vale. Pues resulta que el 23 de marzo, a finales de la primavera de 1989, dos electroquímicos, no eran físicos, eran electroquímicos de la Universidad de Utah, que serían Martin Fleischmann y Stanley Pons, anuncian que han conseguido la fusión fría, o lo que ellos llaman fusión fría, en un experimento realizado con celdas electroquímicas. Entonces, a ver, tranquilidad, vamos a ver. ¿Quiénes son estos? Martin Fleischmann, por entonces tenía 62 años y era uno de los principales electroquímicos a nivel mundial. O sea, no era un don O nadie. sea, tenía buena reputación. Sí. Él era de origen, es curioso, de origen británico, pero emigró a Estados Unidos por los recortes de la administración Margaret. de Margaret Thatcher en los 80, al parecer. Y bueno, encontró sitio en Utah y allí conoció a Stanley Pons, que era otro electroquímico más joven. De hecho, este hombre todavía vive, nació en el 43. Fleischmann murió ya en 2012. Pero el caso es que estos dos electroquímicos dicen, oye, hemos logrado fusión fría. ¿Eso qué quiere decir? Fusión a temperatura ambiente. Vamos a ver, un momento. Explícame, ¿cómo has logrado eso? Dice, mira, con lo que tengo aquí encima de la mesa. ¿Cómo? Sí. Se trata de un proceso de electrólisis de agua pesada, precisamente, agua pesada, ahí tenemos el deuterio. Entonces, inducida por una batería, y esta electrólisis tiene lugar en la superficie de un par de electrodos de paladio. Y entonces yo he inducido esta electrólisis y he medido una cantidad de calor excesiva que yo solo explico porque ha habido una reacción nuclear de fusión. Y dice, a ver, llevamos 5 años investigando esto, empezamos en el 84 y aquí está nuestra rueda de prensa y nuestro artículo en Nature, creo que fue. Exacto. Hay un grandísimo revuelo a nivel mundial, sobre todo porque empieza un frenesí y hay más de uno, más de dos y más de 3 laboratorios a lo largo de todo el mundo que dicen que sí, que son capaces, que han reproducido el experimento. Luego se retractan algunos. ¡Ay, que no! No, que me había equivocado, que había medido mal. Otros dicen, oye, yo no lo he conseguido. Pero durante unas semanas, unos meses, hay una confusión y un frenesí y sobre todo hay algunos que echan las cámaras al vuelo y diciendo, ostras, que lo de la fusión fría, que va a ser verdad, que sí. Que funciona. Sí, y yo, oye, me acuerdo. Sí, yo recuerdo la fusión fría. Sí. Es que en mi casa, en aquella época, entraba el periódico
todos los días. Mi padre compraba el periódico. Pero vamos a ver, te hablo de un periódico local, como en las provincias. Pues le dedicaban un artículo todos los días. Y si no todos los días, cada semana, un par de veces tenías ahí un artículo a media página, página entera, con las fotos de Pons y Fleischmann y tal, no sé qué. Yo los conozco, reconozco perfectamente sus caras porque se me quedaron grabadas. Pues bueno, todo este frenesí, todo este entusiasmo fue cediendo más bien rápidamente a un escepticismo y a rechazo. Tú, Miguel Ángel, ponte en los pies de los físicos que llevan toda su vida Claro. investigando, que llevan sudando sangre y tinta para intentar conseguir fondos y convencer al gobierno de que les financie con millones para construir esos reactores, para hacer esos experimentos carísimos. Y que te Y venga vienen un estos químico, que te venga un y dicen, químico y te diga, no, yo lo hago aquí encima de la mesa. encima de la mesa con este aparatito y tal, y además a temperatura ambiente. Entonces, claro, uno en un libro que documentándome para esto vi que existía y me pareció buenísimo, que va sobre psicología de la ciencia y que dedica un capítulo a la fusión fría y describe muy bien todo esto. Y claro, había un físico que decía, a ver, imagínese que usted está durante años intentando diseñar aviones y viene un señor y le dice que ha inventado una máquina de antigravedad. Pues esto es algo similar. Me parece una descripción muy, muy buena. El caso es que hubo una convención en Baltimore el 1 de mayo, o sea que no se esperaron mucho, de la Sociedad Física Norteamericana. Y aquellos dijeron, esto no puede ser. O sea, cerraron filas contra los electroquímicos, dijeron, estos no están haciendo buena ciencia, se habló de ciencia patológica porque es cuando uno, digamos, pierde el norte y empieza a hacer anticiencia, aunque él se piensa que está haciendo ciencia. Y está como negándose a ver la realidad. Pero es porque altera los datos, altera las pruebas, altera las... Sí, a ver, hay que decir, por ejemplo, que Pons y Fleischmann en su artículo no daban todas las instrucciones de cómo habían hecho el experimento, dejaban algunas cosas en el aire y entonces cuando otra universidad en otro punto del planeta decía, oye, yo no he podido reproducirlo, decía, eso es porque no habéis hecho el experimento bien. Ya. Lo tenían ya Luego, preparado. sí, no, pero tenían cosas que no podían explicar. Por ejemplo, si era fusión, debería haber una medida de neutrones emitidos. Y eso ellos no lo habían medido bien porque no era su fuerte, eran electroquímicos. Y luego es que cuando lo intentaron medir, no se correspondía con lo que debería salir. O sea, es un fenómeno que, a fin de cuentas, nunca se ha explicado, pero llegaron a la conclusión de que era algo más bien químico y que realmente no había una verdadera fusión. Y al final, un comité de expertos que el propio gobierno americano dijo, oye, esto tal, dijo, no gastéis dinero en esto. Esto contradice todo lo que hemos aprendido, al menos en los últimos 10 años, sobre fusión nuclear. No hay evidencia científica que realmente soporte esto. Realmente es que es verdad, cuando intentaron reproducirlo seriamente, No no pudieron. pudieron, no pudieron. O sea que la fusión fría descartada completamente. Nada, a los 5 meses, ya te digo, el comité de expertos dijo que esto que se desestimara. En Utah habían fundado un Instituto Nacional de Fusión Fría, pero lo clausuraron en el 91, o sea, 2 años después. Pons y Fleischmann se exiliaron, se fueron a vivir a Francia, pero atención, estuvieron trabajando en su fusión fría durante 7 años más con la financiación de Toyota en Francia. O sea, iniciativa privada. O sea, Toyota dijo, ostras, esto igual
Lo que pasa que después de, no sé por qué viene el precio en libras, pero después de 12 millones de libras Buah. Gastados, sin resultados concluyentes, lo dieron por terminado y Santas Pascuas. O Luego ya sea, se dedicaron a hacer los coches híbridos y empezaron a ganar dinero. sí, Toyota se dedicó a otras cosas, vio que por lo que fuera, no, el tema de la fusión fría no tenía futuro y eso, ya te digo, como decíamos antes, Fleischmann murió en 2012, Pons aún vive en Francia, supongo que no tendrá ninguna ganas de volver a Estados Unidos. Mm. Y, y curiosamente, yo también al documentarme, a mí esto se me pasó ya porque ya no ha tenido tanta repercusión, Pero esto pero luego ha vuelto a aparecer, ¿no? Lo de la fusión ha fría. vuelto a aparecer, ha vuelto a aparecer y ha salido algún vendedor de crecepelo ahí diciendo, oye, que yo he conseguido tal. A ver, un tal ingeniero nuclear Rusi Taleyarkhan que publicó en Nature que había conseguido con la llamada fusión de burbujas o sonofusión relacionada con un efecto que ya se me escapa y que no quise investigar, que se llama cavitación acústica, que Mm. había conseguido fusión fría o fusión a temperatura ambiente. Lo de las burbujas es que no sé bajo qué condiciones o qué tipo de líquido, pero eran burbujas que, digamos, implosionaban y al hacer esa implosión era como el confinamiento inercial. Se lograba una presión tan grande que se producía fusión a temperatura ambiente. Buah. Entonces, bueno, nada. Y luego eso fue en 2002 y en 2006. Y en 2008 un japonés también dijo que había conseguido fusión fría con una pila de paladio y óxido de circonio. En fin, a mí lo que me parece muy curioso es que el concepto no se ha abandonado por completo, pero como fusión fría está ya tan mal visto, se han inventado denominaciones alternativas para el fenómeno. Por si alguien quiere estudiarlo, pues que esté un poco como justificado y no mal visto. Decía, mira, este está estudiando esas patrañas, ¿no? Lo llaman Low Energy Nuclear Reaction, o sea, energía o reacción nuclear de baja energía o reacción nuclear asistida químicamente. Yo estoy convencido de que sí, de que hay ahí unos fenómenos posiblemente químicos que no están explicados y que deben ser muy complicados porque ya te digo, mucha gente durante muchos o bastantes años ha estado ahí y no ha sacado nada concluyente. En todo caso, no parece que pueda aprovecharse Nada. comercialmente. A lo sumo para alguna película de Marvel y poco más. Sí, Pasemos, si te parece bien, al ITER, que ese es el camino, ¿no? Como este diría es el Santa camino. María. Este es el camino. A mí me encanta. Oye, ITER, la verdad es que está muy bien traído. Reactor experimental termonuclear Termonuclear. internacional. Muy bien, vale. ITER es camino en latín y la verdad es que cuando se lo pusieron sabían que era un camino muy largo. Vale. Y Lo que encima, habíamos dicho antes de que varios países se habían unido, China, India, la Unión Europea. efectivamente, mira, yo dudaba antes de si China estaba. Pues China fue una de las fundadoras en el año 86. China, India, lo que entonces era Comunidad Europea, Ujú. Corea del Sur, la Unión Soviética, entonces, que era en el 86, Estados Unidos, se unieron para lograr este reactor, que Sí, digamos era el producto de todo el conocimiento que se había acumulado. Decían, necesitamos un reactor más grande. Y es tan grande que nos unimos entre todos. Y además este reactor simplemente va a demostrar que la tecnología funciona y que es posible. O sea, ya por fin va a lograr el break-even. ajá. Yo tengo mis dudas. Igual lo construyen, hacen todas las pruebas y dicen, oye, que no es rentable. Lo dejamos correr. Que nada, que volvamos a Yo,
a los combustibles Yo fósiles. no lo sé, no lo sé, porque claro, cuando lees, pero dices, claro, dices, este proyecto tan grande al final conseguirá. Dice, no, ITER es una parte del proyecto. Luego hay dos más, que ahora las comentamos. Venga. Yo eso, pues para hacer una idea de lo grande que es, bueno, pues son 10.000 toneladas de imanes superconductores que producirán un campo magnético de 11,8 teslas. Ala. Entonces, oye, Tesla, sí, el campo magnético, la intensidad de ese campo se mide en teslas. ¿Y cuánto es un Tesla? Hombre, pues un Tesla es bastante, porque los imanes que tú tienes en la nevera generan campos de militeslas. Entonces, hablamos de campos magnéticos 10.000 veces más Wow. fuertes. Vale, tiene sentido. Eh, Simplemente el diseño conceptual fueron varios años, del 86 hasta casi el 90. Eso es el conceptual, ¿eh? Eso es como cuando un Sentarse ingeniero y de decir, coches, ¿qué vamos a hacer? sí, un ingeniero de coches que te hace un dibujito de, pues yo quiero un coche así. Pues eso, pero para este reactor fueron 3 años, 3 o 4 años. Luego vino el diseño de ingeniería, que fueron varios años más. Eh, y empezaron a construirse las diferentes partes ya en el siglo XXI. Y han estado muchos años construyéndose. Y solo hace, creo que fue en 2020, empezó el ensamblaje en Francia. A ver, sí, ¿Qué, antes lo comentábamos. qué tamaño tiene esto? Eh, no es solo el tamaño, sino se ve que lo complicadas que son todas las piezas, la cantidad de imanes que tienen, en fin. Eh, Esto se está construyendo en un lugar llamado Saint-Paul-le-Durance, al sur de Francia. Pero Vandellós fue una de las ubicaciones barajadas como posible sede. Al final, todo esto, sí que hay ya un reactor operativo o que está, digamos, en fase de prueba, de rodaje, eh, en esta localidad francesa, pero realmente no entrará en funcionamiento hasta dentro de unos cuantos años, porque no estará. ¿Cuántos? Pues a ver, la primera previsión era que entrara en funcionamiento a final de 2025, pero, No. pero no va a dar tiempo. No va a dar tiempo porque hace muy pocas semanas salió una noticia que deja bastante mal al proyecto. ¿Por qué? Y mira, pues porque esto es muy interesante. Muy interesante más que nada por lo que revela del carácter de los americanos. O sea, un periodista americano dijo, a ver, mi gobierno está metiendo aquí dinero público. Yo tengo derecho a saber cuánto dinero están metiendo, cuánto está costando esto y qué resultados está teniendo este proyecto. Y con lo que hay que tener, bueno, fue a un juez y al final le dieron la razón y le tuvieron que dar los datos que había pedido. Bueno, inicialmente el presupuesto, yo no sé si en los años 80 o cuándo, dijeron, oye, pues 6.000 millones de euros para 10 años. No, perdón, en los 80 no, en los 80 no sé si dijeron algún presupuesto. Esta primera estimación es de 2006, ¿vale? Cuando ya se estaban Ujú. empezando a construir las diferentes partes. Dijeron, pues, en los próximos 10 años 6.000 millones. En 2008 lo corrigieron a 19.000 millones, más del triple. Más del triple. En 2016 se volvió a corregir a los 22.000 millones de euros. 2016. Ahora resulta que con lo que este hombre se ha enterado es que las piezas que se han montado hasta ahora necesitan un mantenimiento
y ya no están, porque igual se montaron hace años y no se han mantenido bien y ahora están defectuosas. Ah, El director del proyecto murió, no sé si murió de viejo o por el COVID, entonces ha habido un cambio de director. Ese artículo en cuestión daba un poco imagen de descontrol, de esto va para largo y no se sabe para cuánto, esto es caro y no se sabe cuánto dinero más vamos a tener que meter. Y las malas lenguas, y ahí uno de ellos es el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que es, digamos, entre comillas, competidor del ITER, habla de que posiblemente se vayan a gastar entre 45 y 65 mil millones de dólares. En euros un poquito menos, pero me da igual. O sea, Pozo Simpson, entonces, Dios. sí, sí, se ha ganado esa fama. Se ha ganado esa fama, sobre todo no solo por lo mastodóntico y por lo lento de los avances, sino por las propias fases que tiene el proyecto. Es que es desesperante. Y te lo resumo rápidamente porque dices, ¿esto de verdad que es tan largo? Sí. Vale, está el ITER, que se va a poner en marcha, o se pondría en marcha en el 2025 y tal, y haría unas primeras pruebas, haría pruebas en la década de 2030, acumulando datos empíricos y experiencia para poner en marcha la segunda fase. Porque ya te digo, solo sería, el ITER solo sería para demostrar que esto es posible. O sea, dices, ostras, que llevamos 80 años, todavía no sabéis si es posible o no. Bueno, daría paso a la segunda fase, que es el proyecto IFMIF-DONES, International Fusion Materials Irradiation Facility, perdón, Demo Oriented Neutron Source. Entonces, ¿esto qué es? Vamos a ver. Las instalaciones que hay que construir, no tenemos experiencia sobre el material, la fatiga a la que va a estar expuesto. Necesitamos acumular experiencia. Entonces, esta fase del proyecto se centra en el desarrollo de materiales para la construcción de un reactor viable y Pero, eficiente. pero para crear nuevos materiales o utilizar los que tenemos y conocemos. Hombre, las dos cosas entiendo. O sea, dirán, vale, conocemos este material y lo hemos estado usando hasta ahora. ¿Va a valer realmente cuando tengamos un reactor comercial que va a estar las 24 horas del día, 365 días al año durante 60 años? ¿Va a aguantar, sí o no? Igual hay que desarrollar algo nuevo. Física de materiales, nuevos materiales, vamos a ver tal. Todo esto, esa segunda fase que empezaría a lo largo de la década de 2030 Buah. y en la que España participa, hay un pequeño pueblo en Granada que se llama Escúzar, donde ahora comentamos que se participa dentro de este proyecto de desarrollo de materiales. Entonces, es verdad, oye, esas instalaciones van a estar sometidas a un calor brutal, a irradiación de neutrones, pues habrá que ver. Claro, es una tecnología nueva a desarrollar. Vale. Bien, desarrollas los materiales y para el año 2040, Uf. bueno, el año 2040 construyes la Demonstration Power Plant, o sea, la maqueta de un reactor nuclear comercial. La maqueta. La maqueta. La que los chinos quieren construir dentro de 5 años, dentro de nada, que quieren tener ya, y que en 2030 esté dando energía a la red, y ya, oye, es que esto está operativo. Los bonachones del ITER para el 2040 y ya veremos. Porque Pues claro, de aquí a allá. como los chinos lo consigan antes, esto se para y. A mí este proyecto, de verdad, viendo lo que te dicen unos, lo que te dicen otros, no sabes a qué atenerte, porque viene una empresa, viene una startup americana y te firma con Microsoft que en 2028 están proporcionándote energía. Te lo firma. Dice, oye, que te lo firmo y que si no te estoy dando yo energía por fusión en 2028, te pago una multa y una indemnización. Eso a Microsoft. Entonces,
Eso, Microsoft, que ahora veremos la noticia y veremos el nombre de la empresa. Microsoft se ha buscado una empresa que le ha firmado que sí, señor, que a día de hoy, en 5 años, yo te doy energía por fusión. Entonces dices, vamos a ver, alguien me está engañando. O, o están engañando a Bill Gates o los tíos que están detrás del ITER, no sé, van muy despacio. Yo no sé si al final se ha funcionalizado mucho la cosa o qué, pero parece eso, o el trámite que nunca se acaba. O Bill Gates es muy listo y en unos años va a cobrar un pastizal. No lo sé, porque es que tienes al Bill Gates por un lado, tienes a los británicos por otro, que te dicen que con el cañoncito este y la fusión por pulsos te van a estar generando energía en nada. Tienes a los del MIT diciendo que con su ARC dentro de nada estamos generando porque esto es robusto y barato. Entonces, de verdad, es tan deprimente ver que la demo estaría para 2040 y los verdaderos reactores nucleares ya, pues mira, el de Cofrentes, tenemos uno como el de Cofrentes, pero este es de fusión, ¿vale? ¿Para cuándo? Entre 2050 y 2060, si no hay retrasos. Pero, pero claro, yo entiendo que esto no sucederá si consiguen los otros sacarlo antes. Porque al final Claro, lo que harán será copiarlo y ya está. obviamente, o sea, el ITER se quedará como un fiasco enorme Total. que sonrojante, donde se han tirado millones no solo de euros, sino de tiempo, recursos, Estudio. recursos humanos, estudio. Sí, se habrá avanzado mucho sobre el control del plasma, pero ¿para qué? En fin. Luego, lo bueno también que tenemos a nivel generalizado es que varios países, incluso empresas privadas, están en esta investigación y están compitiendo entre ellas, con lo cual entiendo que eso es bueno para llegar al fin que buscan. Sí, sí, sí. Hay empresas, diferentes empresas. He recopilado varias noticias de diferentes empresas, además cada una con su método y unas con un tipo de reactor, otras con otra, tal, otros inercial, magnético, tal. Y hay mucho movimiento, mucho con el tema de la fusión nuclear ahora. Y yo creo que lo más significativo es que los inversores y las grandes fortunas y los grandes gurús se están mojando. Y te hablo de Bill Gates, te hablo de Bezos, eh, Musk, supongo como está con las energía eléctrica y las baterías, pues ya tiene suficiente con eso. Sí. Pero el director de Open AI, un inversor que está en todos los fregados que se llama Peter Thiel, que está en todas las tecnologías emergentes. Y eso, Bueno, esta todos gente le está estos, diciendo que en 2028, más o menos, esto ya lo tienen hecho. a Bill Gates le han firmado 2028 y otras tecnologías te están hablando de esta década. De esta década La, y dices, la empresa eh, que asegura que esto lo va a tener en 2028 creo que era la Helion Energy, ¿no? correcto, correcto, esa es, esa es. No, es por ver Y ya las te acciones digo, como van y eso. buena idea de ver si suben o no. Un físico dice que es una apuesta muy audaz. Y, pues la verdad es que sí. Ellos van por la séptima versión de su reactor, que Pues la muy verdad es joven. que es fascinante porque, si no me equivoco, espera que lo lea porque si no... Es... es que es muy bueno, sí. Es una cosa y dices, esto es la leche, dices. Porque tú fíjate, la fusión nuclear genera como 4 veces más energía que la fisión nuclear. Ya, para empezar, dices, vale, me mola la fusión. La fusión nuclear, casi todos los reactores lo que hacen al final es
con el calor producido caliento agua, lo de siempre, esa agua se mueve una turbina y genera electricidad. Vale. Oye, ¿no podría ser menos complicado el agua, la turbina, la electricidad? Tal? Más No, directo, ¿no? sí, Más... siempre lo hemos hecho así. Digo, vale, pues sí, hay algunos, como estos, los listos de Elion, que con una cosa que ellos llaman FRC, Field Reverse Configuration, que es un tipo de reactor de confinamiento magnético que está emparentado con los Spheromax, los esféricos, hace que cuando el plasma se expande, se mueve el campo magnético y entonces el movimiento de un campo magnético genera electricidad. Eso es ley de Energía. Faraday, ¿vale? Una dinamo. Ajá. Movimiento de un campo magnético genera electricidad. Pues ellos aprovechan directamente esa electricidad. O sea que ya están sacando energía de ahí, con lo cual ese factor Q sube. Entiendo que sí, claro. No pierdes ahí tiempo ni energía calentando el agua y el agua luego mueve la turbina y la turbina tiene que generar... Y dices, ostras, o sea, si realmente son capaces de aprovechar esto, el campo, o sea, están aprovechando directamente el plasma. Tengo plasma, lo muevo y eso me genera electricidad, punto. O sea, es tan simple que te caes de espalda y dices, "Es que no No, puede ser así, no no puede puede ser ser. tan fácil, no puede ser tan bueno". Bueno, Microsoft lo crea así, y le ha hecho firmar el contrato para el 2028 y la idea es, bueno, creo que Microsoft en el 2030 quería olvidarse del carbono y tener una huella de Exacto, carbono exacto, cero. lo que hablábamos de huella de carbono cero, dices, Exacto. ¿cómo lo voy a conseguir? Con energía nuclear, que por cierto, para Europa la energía nuclear ahora es verde, porque Es verdad. realmente no genera carbono, entonces en ese sentido, dice, vale, energía nuclear, pero la mía va a ser de fusión. Ole. Entonces, yo de verdad que esto es realmente flipante. Y claro, estos no son, esta empresa no son unos advenedizos, como decía. Hicieron 6 prototipos ya de su reactor Polaris y han alcanzado los 100 millones de grados. Y además te están vendiendo ya, y es que flipo, de verdad. Dice que la electricidad ahora cuesta en Estados Unidos 1 centavo de dólar el kilovatio hora. Muy bien. Yo lograré darlo a 0,1. Perdón, no. Mira, menos. 10, lo he dicho al revés. Ahora mismo cuesta 10 centavos y dice, pues yo te la daré no a 1 centavo, sino a 0,01 centavos. Fua. Entonces, al final, de verdad, no sabes a qué atenerte, no sabes a qué atenerte, aunque es impresionante. Y ya te digo, a mí todas estas cosas me maravillan. Normal. No sé, igual algún otro todo esto le parece aburrido o que no lleva a ningún lado, pero no sé, a mí todo esto me parece fascinante. Y oye, lo que comentaba antes de que vamos a tener en Granada, en ese Mm. pueblecito de 800 habitantes en Escúzar, una parte del proyecto IFMIFDONES, el de los materiales. Sí, la investigación para buscar esos materiales para poder trabajar y crear ese reactor de fusión. Exacto. Lo que van a hacer allí es un acelerador de partículas y bueno, van a invertir una serie de millones de euros, 6.000 millones de euros, y a lo largo de décadas se espera que eso pues cree empleos directos e indirectos y bueno, yo creo que para la provincia va a ser muy bueno y para España en particular pues algo bastante señero el poder participar Siempre y en un cuando proyecto. Microsoft no se salga con la suya y consiga ese reactor antes de hora. Sí, bueno, Microsoft o los fondos de inversión japoneses que están también invirtiendo en empresas privadas dedicadas a la fusión, o los británicos, o el MIT, y bueno, y esos son los que yo personalmente conozco después de prepararme esto, pero seguro que hay mucha más gente ahora mismo detrás Y esa de tecnología. lograr esto de manera rápida, sencilla y olvídate tú de los
intervalos esos de tiempo que ni la hipoteca de casa tú. La hipoteca la vas a terminar de pagar en 20 o 30 años y esta gente del ITER te está hablando de 40 y de 50 años para 2060 ya veremos, sí. Oye, ¿hacemos una porra? Vale, Esto vale. queda grabado, o sea, esto no se Venga, puede sí, cargar. sí, sí. Pero tú ¿qué dices? Que, Yo te voy a poner, no sé, ¿qué hacemos? ¿Un intervalo de 5 años? 2 años? hombre, yo iba a jugarlo más lejos a esta década, pero si quieres lo hacemos a más corto. Yo viendo lo que nos has estado explicando y lo que he estado leyendo por tu Ponemos 5 años, como dice Elion, el 2028. 2032. A ver, vale. Para 2032, la apuesta sería que se ha logrado el break-even o que se ha logrado ya uno comercial que está dándole a la red. Se ha creado un reactor que lo tiene encendido todo el tiempo que quieran. Para Esa es la finalidad, ¿no? 2032, Esa es la finalidad, tener un sí. reactor que no tengan que apagarlo si no quieren. O sea, pero estás yendo muy lejos, ¿eh? O sea, entiendo que si es un reactor que no se apaga, pero porque ya es eficiente. Claro, O sea, lo la lo hemos eficiencia ya está superado. más que lograda y Sí, ahora sí, ya lo sí, que sí. tenemos es uno que además lo tenemos, es uno de verdad y puede estar todo el tiempo encendido. Microsoft lo asegura en el 28 y en el 30 dice que lo conecta ya a la red eléctrica. Pues yo te digo que en el 30 no, en el 32 El o 32 o 32. 33. Yo, Ya sé que es demasiado pronto para ti, pero yo es que, vale, no, 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 como tú dices que sí, yo voy a decir que no, pero además, porque llevo toda la vida esperándolo y me parece demasiado poco tiempo. O sea, llevo más de 30 años echándole un ojo a la fusión y, claro, he visto los avances, pero que en 9 años se vaya a lograr ese gran paso, ojalá, pero yo digo que no. Bueno, ¿y qué nos jugamos? eh, ¿qué nos jugamos? Qué bueno. No Una sé, botella de vino, que es lo típico. Bueno, una Man Rose de esas. una rosé, no, por favor. Bueno, algo más. Sí, lo que tú veas. Me conformo. Una botella de vino decente. Vale, vale, pues sí, porque una copita de vino de vez en cuando sí que puedes beber, ¿no? Sí, 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 eso siempre. Eso siempre. Eso es sano para el cuerpo. Como Y, un cigarro al día. y en 10 años, acuérdate, apúntatelo en la agenda. Tenemos que hacer un episodio para decir quién ha ganado. Por supuesto, esto queda. 2020, 2032, 2033. Ese es mi pronóstico. Yo hace poco leí sobre una apuesta que habían tenido dos científicos y que al final uno le había dicho al otro, oye, pues es verdad, tú tenías razón, has ganado, pero es que era una previsión que habían hecho como que hacía 20 años, creo, y era Ostras. sobre inteligencia artificial. Y Uf, uno eso había es. dicho que sí, 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 el tema este tan candente. Mm, No recuerdo bien, pero sí creo que uno había dicho que sí, que estaría ya, bueno, que estaría, digamos, en un estadio mucho más avanzado y claro, el otro al final dijo que no habría llegado hasta ahí y recientemente dijeron, ¿y esto para 2000 no sé cuánto? Y se ve que se cumplió la fecha y el otro dijo, no, no, y fue titular. vale, pues está hecha la apuesta. Bueno, al respecto a lo que has dicho, decir que estamos preparando algo sobre la inteligencia artificial muy, muy interesante. Uf, sí, con mucha chicha. Y con mucha chicha, y va a dar mucho que hablar, mucho que hablar. No sé, tío Gandhi, si quieres decir alguna cosa más para terminar el episodio de hoy. Pues Esto no es un minisodio, ya te lo digo. no es minisodio, ¿no? Ya. Oye, pero estoy orgulloso porque nos ha dado tiempo a hablar prácticamente de todo lo Sí, 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 que, sí. lo que hacía falta. Sí que, porque antes lo he apuntado, pero es que me parece que tienen bastante poca vergüenza
y yo creo que hay que explicarlo esto un poquito más. Y me refiero al tema del break-even y el famoso gran logro que el NIF, el National Ignition, no sé qué, Facility, perdón, las instalaciones de ignición nacional habían logrado en Estados Unidos en El, diciembre de 2022. el timo de la fusión fría. Sí, no, El timo no, no. hombre, no. Fusión fría no, de fría nada. Lo de ignition es porque hace mucho calor. Vale, pues Y no, entonces no, no. no, no, no. A ver, esto no es que sea un timo. O sea, lo que dicen es verdad, pero cuando analizas bien lo que te están diciendo, no es lo que parece. Vale. A ver, el tema de la fusión fría, eso fue en los 90, eso ha quedado olvidado y nada. Ahora estamos hablando de diciembre de 2022. La administración Biden anuncia bombo y platillo que han conseguido el break-even. Bueno, dicen el scientific break-even. Perdón, ¿cómo ha dicho? Scientific break-even. El break-even científico. Ah, ¿Perdona? ¿No es A el ver, mismo valor? a ver, break-even, la eficiencia. La eficiencia es cuando tú metes tanta energía y obtienes tanta energía. Y divides la energía que has obtenido por la que has metido y sale más de uno. O sea, la que has metido es más que la que has obtenido es más que la que has Es la metido. que has metido. Vale. Una división. ¿Está Tienes más claro? beneficios de lo que has gastado al final. Está claro, es una división. Y si el resultado de división es más que uno, ya está. Estamos donde queremos estar. Muy bien. Ya, pero es que aquí en el NIF tenemos unos láseres, ¿vale? Y los láseres calientan el pellet de deuterio, ¿vale? Y yo en los láseres tengo que gastar una energía brutal de 322 megajulios. Pero ¿qué pasa? Que los láseres tienen poca eficiencia y realmente al pellet, de toda esa energía de láser que yo le he metido, al pellet le llega la centésima parte. Le llegan eh, eh, 2,5 megajulios. Y eso es lo que estaban ellos calculando en vez del número real de Claro, energía entonces dices, utilizada. bueno, pues yo voy a contar este número y entonces, a ver, el logro es muy bueno, es verdad. Tú has calentado efectivamente el pellet con 2,05 megajulios y has obtenido 3,15, un 54% más. Igual a 1,5 tal. Muy bien, vale. Pero luego yo leía el artículo y decía, y los láseres consumieron 322 megajulios. Y vamos a ver, ¿Perdón? las gallinas que entran por las que salen, pero aquí no me salen las cuentas. Entonces, por eso digo que me parece muy pillo que hace unos años ellos dijeron, como no me viene bien la manera en que se calcula Q, me voy a inventar la eficiencia científica y ya está. Sí, si tienes en cuenta esos números, efectivamente, pero a efectos prácticos has gastado 100 veces más energía que la que has obtenido. Al final parecen todo excusas por la parte de los norteamericanos para salirse del ITER posiblemente Eh, y hacer su guerra por su eh, cuenta o por las yo, empresas privadas. Yo creo que el ITER es una bola de nieve tan grande que ya nadie ni quiere ni puede salirse. Pero claro, por otro lado, cada uno va intentando hacer camino por donde puede e intenta vender, yo no sé hasta qué punto exacto, hay logro científico y también hay sensacionalismo y vender como una gran... Yo es que preparándome esto, había una noticia en la que el gran avance era que habían conseguido manipular el plasma de una manera más eficiente. Y yo, con la misma antena que calienta el plasma y le da calor, también genera un campo magnético y las desviaciones que se producen las corrijo. Chavalote, está muy bien y yo sé que llevas años trabajando en esto, pero, pero todavía no. ¿Pero dónde está el reactor eficiente?
¿Para Que, cuándo? que, que mueves muy bien la masa de la pizza, pero la pizza sigue Ya, saliendo o igual de sea, mal. que esto no va adelante. Entonces, yo entiendo que tienen que vender todos esos y al final, para mí, lo de diciembre y lo del NIF de estos americanos es un poco lavado de cara y venta de la idea de que somos buenísimos. Ya, ya, Pero ya. bueno, y bueno, de la fusión británica a cañonazos ya hemos hablado, que solo decir que eso, esta gente con 1.000 millones de dólares quieren tenerlo listo para 2030, o sea, 20 veces menos de lo que cuesta el ITER, o una de las estimaciones más bajas del ITER. Entonces dices, pues ojalá. Pero ¿realmente nos lo debemos creer o es una especie de farol de los británicos porque como se han salido de Europa y el Brexit tienen que ir Por su por cuenta. libre? Entonces, de A saber. verdad, pues... Y nada, están los flipados del Meet con el Spark. No sé. General Fusion es una empresa en Canadá respaldada por Jeff Bezos 10 Bezos. financieramente. Ujú. Entonces, oye, ojalá lo veamos. Ojalá lo veamos yo. En el peor de los casos, y ya como conclusión, sí que espero que mis hijos o incluso mis nietos, en el peor de los casos, verán reactores de fusión operativos, comerciales y un mundo mejor gracias a eso. 10 años. En 10 años hacemos el episodio y te lo digo. ¿Vale? Para la temporada, para fin de la temporada 13. Para cuando nos jubilemos casi. Más o menos, Pero más o menos. me beberé el vino, ¿eh? En directo, ojo. Eso espero, eso espero. Además, yo estoy ya pensando en alguna botella en concreto. Pues hay que ir Ya tengo, comprándola ya para que repose bien y en 10 años beberla. tengo alguna idea, pero sí. Vale. Nada, ahí lo Hace dejo. falta una buena cava, ¿eh? Para tenerlo ahí en buenas condiciones. Y si hace falta compramos una neverita y todo. Muy bien. Que igual me lo bebo yo, ¿eh? Igual. Pero claro, como tú te lo No se beberás dentro de sabe. 40 años, igual no sé yo. No. Dentro de... Ahí casi. No. No sé, dentro de 9 años. Si has dicho Bueno, 2032, dentro de 9 años. 2022-23 he dicho. 2022, 10, Has dicho 2032, 2032, que son 9 2033. años a partir de ahora. 9, 10 Bueno, años. venga, 10 años, venga, vale. 10 Por años, dejémoslo en redondear, 10 venga, años. 10 Bueno, años. así nos acordamos del número redondo. Si lo consiguen en enero de 2034, yo lo siento mucho. Sí, el vino te lo bebes tú. Sí. Muy bien, tío Andy. Pues oye, me he aprendido muy bien de cosas. Vamos. Yo Eh, me maravillo con que sigas despierto. Bien, pues mira, que hoy me he levantado a las 6:15 para ir a la piscina, o sea que tengo mi mérito, no te creas. Ahora tiene doble mérito. Sí, y mañana me iba a ir otra vez, pero va a ser que ya iré el sábado. Yo mañana tengo el despertador para ir a correr. A veremos qué pasa. Ya veremos. Yo a trabajar si no tengo más remedio. En fin, tío Gandhi, oye, muchas gracias por acercarte a los micros otra vez de Fan Kingdom. Muchísimas gracias a Danos ti. esta clase magistral Yo he de disfrutado como un energía. enano. Yo, Se te notaba. aunque solo sea poder transmitir una pequeña parte de lo que disfruto, con eso me daría por satisfecho. Date por satisfecho porque, como te digo, yo disfruto porque aprendo y estoy encantado. O sea, y seguro que hay alguien que este audio le va a venir de maravilla y que lo va a aprovechar. Seguro que sí. Pues nada, tío Gandhi, muchas gracias. Si te parece bien, nos Gracias. despedimos. Adiós. Así que adiós. Bueno, recordar que vamos a subir
el guión a la página web en algún momento, porque ahí está todo más detallado, con números, con más datos que si... Bibliografía. Claro. O webografía, realmente. También. Que si es de vuestro interés podréis consultarlo ahí tranquilamente, ¿vale? Ahora sí, nos despedimos. Adiós. Adiós.